Y es que inicialmente, bueno, en redes sociales circuló la versión de que un vehículo al exterior de este inmueble había explotado, incluso que había un coche bomba en esa zona del centro de la ciudad y que generó pues todo este desastre que hoy sabemos. Analicemos el tema y hablemos con expertos, creo que es lo más importante y sobre todo para que no se repita lo que ocurrió en ese momento en la guardería ABC, que sin duda, como le menciono, pues nos ha venido recordando este hecho. Fausto Lugo, exsecretario de Protección Civil de la Ciudad de México y doctorante, además en gestión de riesgos. Gracias por la oportunidad de platicar con usted esta tarde. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Michelle? Muy buenas tardes. Pues aquí pendiente de la noticia. Pues en unos minutos estará el fiscal del estado ofreciendo información. Le comento, Fausto, donde se harán más detalles, pero acá al final del audio mencionaba que tú indica no fue intencional. En un comunicado escrito hablan posiblemente de pues un accidente, así decidieron llamarle, con un centro de descarga. ¿No? Un transformador se adelantó posiblemente al interior de esta tienda. Y eso me lleva a preguntarle de entrada si está permitido tener un transformador al interior de un negocio. Pues mira, Michelle, hay una normatividad precisamente cuando hay aparatos que generan calor o Ujú. que generan una posible explosión que deben de tener una contención especial. A veces la norma pide hasta un muro de concreto precisamente para evitar que esta propagación o posible explosión se traslade hacia zonas habitacionales y obviamente a donde hay personas, en este caso hacia la tienda comercial. Ujú. Entonces, hay que revisar si se cumplió con la norma o si hubo una ausencia en la verificación del cumplimiento de la norma. Eso explicaría la explosión Sí, como tal, pero no explica el por qué no pudieron evacuar, por ejemplo, a tiempo las así es. personas o por qué se propagó tan rápido el incendio, en dónde estuvieron los sensores de humo y en dónde y estuvieron, obviamente, los mecanismos de emisión de agua, precisamente para mitigar la posibilidad de un incendio, que es requerimiento de todas las tiendas comerciales. Entonces, debe de revisarse no solo el tema de qué generó el incendio, sino explicar por qué esta tragedia representa 23 personas. Entonces hay que entender por qué no pudieron evacuar, por qué murieron obviamente por inhalación de humo, Sí, y por qué no operaron los mecanismos de seguridad, entre ellos el equipo de reacción inmediata que debe de tener la tienda, que debe de tener preparada la tienda para actuar al menos cuando se sabe que el incendio es apenas incipiente. sí, Pero si hubo como tal una explosión, entonces ahora hay que pasar al siguiente tema. ¿Por qué no se hizo el tema de contención? ¿Por qué no se hizo el muro si es que tenía que tener el muro? ¿Quién, sí. quién autorizó todos estos mecanismos para que estuvieran dentro de la tienda? Porque no solo es un accidente, aquí hay indicios de negligencia y eso es lo que se tiene que Sí. investigar. Usted acaba de decirlo muy bien, Fausto. Yo le voy a compartir, porque estuve ahí en el lugar de los hechos, varias situaciones. Número uno, el fiscal justamente adelantó que la mayoría de las personas que murieron lo hicieron por inhalar humo. Y eso nos lleva a preguntar, entonces, ¿no pudieron salir del lugar? ¿Por qué murieron por inhalar humo? Y eso es lo que justamente usted apunta. Y le quiero compartir otro detalle, y será importante saber su opinión. Eh, a partir de las 3 de la tarde que ocurrió este hecho, hasta las 7 es que regresa la luz. Varias cuadras estuvieron sin energía eléctrica y eso adelanta que posiblemente se trató de obviamente un transformador. Testigos en el lugar, Fausto, auditorio, les comparto, mencionaron que previo a esta explosión o incendio que se generó en esa zona, hubo dos importantes apagones. ¿Qué puede significar eso? ¿Qué puede significar que hubo un sobrecalentamiento de la línea Ujú. en donde Comisión Federal debe de emitir su opinión respecto a qué pasó con esa línea, por qué se sobrecargó y sobre todo por qué pasó a una explosión del transformador? Independientemente de la investigación que llevará la Fiscalía, también se tiene que pronunciar la Comisión Federal de Electricidad en el suministro o quien haya estado suministrando la energía que precisamente provocó esta falla. Primera, en dónde estaba ubicado el transformador, si estaba al exterior enfrente, pues obviamente se bloqueaba la salida. Ujú. Y además, en dónde estaban las salidas de emergencia, porque está ubicado
el incendio, las imágenes que se proyectan son de la entrada principal, pero por norma siempre debe de haber también una salida de emergencia. En donde estaba, no se tenía visualizada, no se tenía señalizada. Todo ese tipo de mecanismos se tiene que investigar. No solo se tiene que investigar el incendio per se, porque el incendio no necesariamente provoca fallecidos. Aquí tenemos donde hay obviamente fallecidos y por ende se tiene que llegar hasta la raíz del problema para evitar que esto se pueda volver a presentar, porque si las tiendas de esta marca tienen la misma configuración, pues es muy probable que se pueda presentar en cualquier otra. Sí, ahí está. Esperamos que estas preguntas que surgen en esta charla, las estamos anotando, pueda tener respuesta, ya que designaron al fiscal, a la fiscalía, que informe. No ha salido, le comparto, Fausto, la Protección Civil Estatal, no ha salido en estos momentos Protección Civil Municipal. Pescamos al titular municipal de Protección Civil, lo que no nos quiso adelantar detalles, sí nos habló, nos confirmó las muertes de momento, la investigación y las labores para apagar el incendio. La verdad es que tardaron horas, todavía después de 3, 4 horas seguían en esas labores. Y bueno, eso habla de la magnitud, obviamente, de este hecho. Y yo quisiera así hacerle esta pregunta, porque quise insistir en la no repetición de lo que se vivió en la guardería ABC, que derivó en todos estos años, no solo de víctimas, ¿no? De lesionados por inhalar humo, de muertos, toda una confusión legal, ¿no? Que todavía sigue dando batalla y se siente que no hay justicia. Y para evitar un escenario similar, ¿qué es lo primero que debe hacer la autoridad? ¿Qué es lo primero que debe esclarecer la autoridad para evitar estas confusiones o posibles batallas legales que se puedan enfrentar más adelante, justamente por no ser clara con la ciudadanía? Sin duda, lo primero en revisar es quién autorizó la ubicación tanto del transformador y quién autorizó que esa tienda se llevara a operación. Segunda, el aforo, si era el correcto o estaba con aforo excedido. Ujú. Tercera, si los ejercicios simulacros se llevaron de acuerdo a los programas internos de protección civil y si estos se encontraban vigentes y autorizados. Entre ellos, dentro del programa, debe de estar precisamente los mecanismos de sensores de humo y los mecanismos aspersores que precisamente evitan que este tipo de situaciones se pudieran llegar a presentar en esta magnitud, porque hay indicios, hay que revisar la techumbre del inmueble, Sí, porque ahí están manifestaciones de cómo se comportó el incendio. Y todo apunta a que todo se dio en el frente. Entonces, si no hubiera habido salida de emergencia, pues entonces estamos hablando ahí y quedaron totalmente atrapados atrapados, sin sí. mecanismos de salida. Así es. Yo le agradezco mucho a Fausto Lugo, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México y doctorante además en gestión de riesgos, esta charla. Estaremos en contacto, si así nos permite usted, para seguir analizando este tema. Todo gusto, Michelle, muy buenas tardes. Gracias. Clave lo que dijo Fausto. El incendio se dio en la parte de enfrente y atrás no había salida de emergencias. Nos vamos a llevar esta duda para cuestionar a las autoridades en Sonora sobre este hecho. Gracias, Fausto.